El día de hoy vamos a ver el manejo de fuentes dependientes, ¿no? Y cómo poderlas instalar en un circuito en Proteus. Para ello, primero vamos a definir qué fuentes dependientes vamos a revisar. Las fuentes dependientes que tenemos son las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. Y en las fuentes de tensión tenemos las que son controladas por tensión y las que son controladas por corriente. Lo mismo sucede en las fuentes de corriente. En Proteus vamos a encontrar dichas fuentes con estos nombres, ¿no? Digamos, de derecha a izquierda, source voltage, controlled voltage, ¿no? Una fuente de tensión controlada por tensión, para el primer caso, una fuente de tensión controlada por corriente, para el segundo, ¿no? Igualmente para la fuente de corriente, una fuente de corriente controlada por tensión y una fuente de corriente controlada por corriente. ¿De acuerdo? Bien. Para poder ver este trabajo, vamos a trabajar con primero con este circuito en el que vemos que vamos a usar una fuente dependiente de tensión controlada por tensión, ¿no? En este caso vamos a usar la tensión de la fuente de corriente I1 como el valor de tensión que controla a la fuente B2. ¿De acuerdo? Bien, nuestro circuito es el siguiente. Tenemos dibujado parte del circuito, ¿no? Y vamos a invocar a nuestra fuente dependiente. Entonces llamamos a nuestra fuente controlada de tensión, ¿no? Es una fuente de tensión. Ahí está. ¿Ok? Es esta de aquí la que vamos a usar. Noten que el terminal positivo está en la parte superior, ¿no? De esta presentación, así como la polaridad positiva también en la parte superior, ¿no? Para lo que es la conexión. Entonces, seleccionamos esa fuente y noten, vamos a colocarla aquí. El gráfico, este rectángulo hace referencia a que es una fuente de tensión con la polaridad positiva hacia arriba. Eso ya está aquí y entonces lo único que tendría que hacer para completar esa parte es conectarlo a los extremos de los nodos que aparecen en el circuito. ¿Ok? Ahora, para decirle al Proteus qué es lo que controla esta fuente, tenemos que hacer la conexión de estos dos terminales que aparecen en esta fuente dependiente. En este caso, como lo que controla es la tensión de la fuente de corriente I1, que es VA, ¿no? Y la polaridad está en esta dirección, pues es bastante sencillo conectarlo, en este caso, de esta manera. ¿Ok? Y entonces noten pues que el terminal, ¿no? Que está en la parte superior de la fuente de corriente está conectado al que dice terminal positivo de nuestra fuente dependiente, ¿no? Y el otro terminal igual. Entonces con eso hemos conectado a nuestra fuente. Noten que acá dice que el factor con respecto a VA es de 0.4, es lo que hay que editar aquí. Entonces acá en lugar de 1.0 vamos a colocar 0.4 y con eso hemos completado, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre también, este dice 1, vamos a colocar aquí B2, ¿no? Y entonces ya tenemos nuestra fuente. ¿De acuerdo? Obviamente ya podemos utilizar todos los métodos para analizar nuestro circuito que querramos. ¿Ok? En particular, podemos utilizar Operating Point, ¿no? Por ejemplo, para ver, eh, ¿no? En este caso, nuestra fuente de corriente, ¿no? Está entregando 6.875 voltios. Noten que el terminal de abajo es el que tiene, está conectado a tierra, debería ser nuestros voltios. Y el terminal de la parte superior debería entonces tener 6.875. ¿Ok? Entonces la cuarta parte de eso sería más de 1.5, ¿no? Entonces eso debería reflejarse aquí, ¿no? Y entonces 0.4 por el sonido de tensión, no, ahí tuve un error, eh, nos da el valor, ¿no? De 6.875 voltios. ¿Ok? ¿No?
Entonces, para una señal de control que habíamos comprobado que era de 6.875, el nivel de salida de nuestra fuente es de 2.75, que es 0.4 por ese valor, ¿no? Ahí también tenemos la corriente y la potencia de esta fuente. ¿De acuerdo? Bien. Si se nos pide ahora que sea una fuente de tensión, pero controlada por corriente, en este caso vamos a utilizar la corriente IB, ¿no? Vamos a reemplazar entonces esta fuente, ya no es la que queremos. Voy a detener la simulación para poder editar. Vamos a borrar esta fuente. ¿Ok? Y elegimos la otra fuente que necesitamos. En este caso ahora es controlada por corriente, SC DS. Ahí está. Ya tenemos nuestra fuente. Noten que la corriente es IDB, tiene ese sentido, ¿no? La polaridad más o menos sí coincide, entonces eso sí lo podemos colocar, perdón, acá, como antes. ¿Ok? Pero como es dependiente de la corriente, y es la corriente que atraviesa R2, ya acá había un problema con los nombres, por el momento no le dan caso, pero es esta corriente. Y entonces debo volver el circuito, lo abro a la izquierda o lo abro a la derecha, ¿no? Por la facilidad, ¿no? Del tamaño que tengo me conviene ese aquí. Ahora, dense cuenta que la corriente IDB, ¿no? Tiene que ingresar en ese sentido. Entonces, como se supone que está yendo de izquierda a derecha, entonces viniendo de este terminal, ¿no? Debería conectarse por acá, ¿no? Entonces la corriente va a venir por aquí y luego tiene que cerrar el circuito por aquí, ¿ok? Entonces el sentido de la corriente sigue siendo de izquierda a derecha, ¿no? Pero pasando en el mismo sentido por nuestra fuente dependiente, ¿sí? ¿Notan? El factor en este caso es 2, pues tendría que editar aquí esto, ¿no? Sería 2. Y bueno, podemos cambiarle otra vez el nombre de nuestra fuente, que sería B2. Ok, si otra vez volvemos a simular el circuito, la corriente en IR1, ¿no? Es de medio miliamperio más o menos, ¿no? Y la tensión, como ven acá, es de 1.1 milivoltios, ¿de acuerdo? Ok, bien. Esta sería esta fuente de tensión controlada por corriente. Otro ejemplo que habíamos planteado para ahora, para este video, era una fuente de corriente controlada primero por tensión. En este caso es la tensión en R3. Vamos a detener la simulación otra vez. Y a quitar esta fuente. Volvemos a cerrar el circuito de este lado. ¿Ok? Y buscamos nuestra otra fuente, que es una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces, BC controlada por tensión, CS fuente de corriente. Ahí está, ¿no? En este caso nuestra corriente, nuestra fuente está apuntando hacia arriba,
y está controlado por red 3 que también está hacia la derecha, entonces nos conviene, ¿no? Girarla, ¿no? Vamos a girarla. Ok. Vamos a conectarlo. ¿Ya? El sentido de la fuente de corriente está correcto. La polaridad, el positivo está conectado al lado izquierdo y el positivo de esta fuente está aquí. Entonces, esto de aquí lo tengo que conectar de este lado y este de acá de este otro lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto que es controlado por tensión es como si fuese un voltímetro, por eso lo estamos conectando en paralelo, ¿no? Así lo hemos hecho acá en el caso anterior también, el primero. Simplemente consideren la polaridad, ¿no? Insisto, el lado de la izquierda se supone que está a mayor polaridad, que es para BC, en de la derecha, de la izquierda, entonces por eso hemos conectado allí. Ok, el factor ahora es BC entre 2, entonces sería 0.5. Ya tendríamos que poner 0.5. También puedo cambiar el nombre otra vez de la fuente, diciendo este es I2, ¿no? Ya tengo mis dos fuentes de corriente. Ok, y podríamos, ¿no? Simular. En este caso, a través de R2 tenemos una tensión de más o menos 1 milivoltio, ¿no? Y la fuente de corriente, ¿no? Esta corriente es de menos 500.2 microamperios, ¿no? Ahí está. Ok, finalmente, la última combinación que nos falta ver es esta en la que utilizamos una fuente de corriente pero dependiente de corriente. En este caso es la corriente de la fuente de tensión B1, ¿no? No tenemos la dirección para poder hacer la conexión. Entonces detenemos la simulación primero. Vamos a borrar este elemento. Ok. Y vamos a colocar, primero vamos a buscar nuestro componente, que es una fuente de corriente controlada por corriente. CC, CS. Acá está. Nuevamente nuestra fuente de corriente está apuntando hacia arriba. Ok, vamos a girarla. Ponerla en su lugar. No tiene sentido, la fuente de corriente coincide con el gráfico. La corriente está aquí, entonces me parece que lo más práctico es conectarla aquí abajo. Es una corriente que va del terminal negativo de la Tierra hacia el terminal negativo de la fuente. Entonces podemos hacer que vaya entonces en este sentido. Y de aquí cierro el circuito como originalmente estaba, ¿no? Entonces no dense cuenta que el sentido de la corriente por la fuente coincide con el sentido que se supone está asumiéndose para, ¿no? el control de la fuente dependiente, ¿no? Que incide hacia arriba. El factor es 1.1, hay que corregir aquí, que sería 1.1. El nombre también me voy a corregir, esto sería la fuente de corriente I2.
Ok, entonces ya tengo ahí el circuito, ¿no? Y otra vez lo puedo simular. En este caso, nuestra fuente de tensión trabaja con una corriente de menos casi medio miliamperio, ¿no? Entonces está más o menos un poco más en ese orden de magnitud la corriente que proporciona, ¿no? Y dice menos 503.8 microamperios, ¿no? Más o menos, ¿no? En ese orden de magnitud es lo que esperábamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, eso sería todo.